Así fue como yo salí de Cuba. Buenos días, bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Virginia, soy cubana y vivo en Bélgica. Hoy les quiero contar mi historia de cómo yo salí de Cuba. En el video de introducción les conté que yo quiero hacer contenido con un toque real y sin tener que pretender. Así que ustedes me van a ver con mi pijama, en mi casita, con mi pelo recogido, porque yo todos los domingos me lavo mi cabeza, me echo mi aceitico y pongo mi pelo en un estilo protectivo para que así no se me parte el pelo. Pero bueno, vamos a ir con la historia. Yo salí de Cuba por reunificación familiar. Les cuento. Mi mamá se enamoró de un belga en Cuba y después de 3 años de noviazgo, ellos decidieron casarse. Y mi padrastro decidió de traernos para acá. Nosotros salimos de Cuba en el 2006. Sí, quiere decir que ya son 19 años que nosotros vivimos aquí en Bélgica. Yo tenía 10 años y ahora tengo 29 años. Quiere decir que yo terminé la primaria aquí en Bélgica, pasé la secundaria y también tuve la oportunidad de graduarme en la universidad. En la universidad yo cogí la carrera Turismo y Recreación. Era una carrera de 3 años, pero yo decidí de hacerla en 5 años, así podía yo trabajar como estudiante y estudiar a la misma vez. Bélgica es un país donde se hablan 3 idiomas, el flamenco, el francés y el alemán. Yo me creí en la parte donde se habla el flamenco, o el Nederlands también se puede decir, flamenco o Nederlands. Pero en la escuela también te dan el francés. A partir de la primaria, pienso a partir de 5.º grado, te dan el francés. Quiere decir que yo sé hablar flamenco, un poco de francés. En la secundaria te dan el inglés, quiere decir que sé hablar flamenco, el francés y un poco de inglés. Sé hablar más en flamenco que el francés y el inglés, por supuesto, porque el flamenco lo hablo más que el francés y el inglés. El alemán, eso depende de qué carrera tú coges en la universidad. O te miento, eso depende en qué carrera tú coges en la secundaria. Yo cogí la carrera donde te dan alemán, pero como era nada más que 2 años, el alemán no, por gusto, terrible. Entonces, en total sé hablar como 4 idiomas: el español, el flamenco, el francés y el inglés. Así que por favor, ten un poquito de paciencia conmigo, de comprensión, porque a veces me trago en el español y a veces se me salen algunas palabritas en francés o en inglés, en lo que sea. Así que si yo digo un disparate en español, por favor no se rían de mí, es normal, es normal. Les sigo el cuento. Cuando nosotros llegamos a Bélgica, nos dieron la residencia. Con esa residencia nosotros podíamos ir a Cuba y también viajar en todos los países europeos. Quiere decir que afuera de Europa no podíamos viajar. Después de 3 años viviendo en Bélgica, mi mamá aplicó por la ciudadanía y raramente nos dieron la ciudadanía muy rápida en esos tiempos, en el 2009. En esos tiempos te la daban muy rápida. Pienso que mi mamá tuvo que legalizar como 4 documentos, traducir, legalizar. Ella entregó los documentos y a los 6 meses nos dieron la ciudadanía. Entonces tenemos 2 pasaportes, el cubano, porque tenemos nacionalidad cubana, el pasaporte cubano y el pasaporte belga. Y con ese pasaporte también podemos viajar a otros países fuera de Europa. De todas maneras, tenemos que siempre ver si necesitamos visa, porque aunque tenemos el pasaporte belga, hay países que requieren o hay países que tienes que pedir una visa. Por ejemplo, últimamente nosotros, como somos cubanas, si queremos ir a los Estados Unidos, tenemos que pedir una visa. Para los belgas, los legítimos belgas, ellos también tienen que pedir una visa, pero ellos lo pueden pedir en online, en línea, y se lo dan rápido. Pero como nosotros somos cubanas, tenemos que ir a la embajada. Sí, tenemos que ir a la embajada para pedir una visa para poder ir a los Estados Unidos. Pero hay muchos países que con nuestra pasaporte belga podemos ir sin ningún problema, sin visa y sin nada. Hay muchos países. Pues así fue como yo salí de Cuba. No fue como otros cubanos que tuvieron la voluntad de salir de Cuba por travesía o por el parol, o hay algunos que han cogido por Rusia y por Turquía, he oído. Por eso que yo dije que mi historia fue muy simple, porque lo mío fue por reunificación familiar. Y bueno, aquí termina mi historia.
Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, yo voy a poner contenido sobre mi día en día, mi rutina, mis experiencias aquí en Bélgica y etcétera. Si a ustedes les gustan este tipo de contenido, por favor, no olvides de suscribirte, activar la campanita y poner un comentario. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima. Chao.